¿Qué onda, gente? Volvemos con la segunda parte de esta maravillosa historia. Lo habíamos dejado con Nuri yéndose a su casa, avergonzada después de haber caído en los brazos de Omil. Al llegar, se recostó en su cama, pensando en cuáles eran sus sentimientos con respecto al chico. Mientras tanto, Omil, luego de que Nuri se fuera, estaba en la cocina cuando se percató del álbum de fotos y decidió echarle un vistazo. Hasta hace unos momentos, el cuerpo de Nuri había estado entre sus brazos y aún podía sentirla ahí. Entonces, cuando vio la primera página del álbum, le resultó inevitable que el pensamiento del cuerpo de Nuri pasara por su cabeza, haciéndolo reaccionar de inmediato. Se golpeó rápidamente la cabeza para sacarse esa idea, asustando a su hermana en el proceso. Él no se consideraba un pervertido, así que ¿en qué carajos estaba pensando? Mejor irse a dormir. Al día siguiente, podíamos ver a Omil, cansado, yendo a la escuela. Había tenido sueños raros toda la noche, así que no pudo dormir bien. Fue entonces cuando se percató de algo. Era Nuri, quien también iba somnolienta al colegio, hasta que de repente tropezó y se reventó la cara contra el piso. Omil se acercó para ayudarla, pero ella solo se quejó y, sin previo aviso, se quedó dormida sobre su pecho. Esa acción tomó por sorpresa al chico, quien, avergonzado, se alejó un poco, haciendo que Nuri cayera de nuevo de cara al suelo. ¡Me cago en la puta! Aún con sueño, la chica le preguntó si acaso estaba enojado con ella. Omil intentó explicarse, pero para cuando quiso responder, Nuri ya se había vuelto a quedar dormida, dejándolo sin palabras. La noche anterior, Nuri se había quedado pensando en qué era exactamente lo que sentía por Omil. ¿Sentimientos positivos? ¿Le gustaba? ¿Quizás amor? No podía llegar a ninguna conclusión concreta, así que decidió buscarlo en internet. Ahí se encontró con esos típicos tests que hacían preguntas como, ¿no puedes dejar de pensar en esa persona? O busca su contacto visual. Solo para que al final del test la trolearan con un resultado obvio, si buscaste esto, es porque estás perdidamente enamorada de esa persona. Al final, no podía fiarse de nada en internet. Suspiró resignada y volvió a acostarse. Ya era tarde, necesitaba dormir aunque fuera un poco, o si no le daría sueño en clase. Volviendo al presente, Nuri despertó de repente y se dio cuenta de que Omil la estaba cargando. Exaltada, le preguntó qué estaba haciendo, a lo que el chico le respondió que ella iba sonámbula de camino, así que decidió llevarla. La chica, al notar que estaban demasiado cerca, se avergonzó y le pidió que la bajara de inmediato. Omil la dejó en el piso y le preguntó qué le pasaba. Ella, molesta, le reclamó que si llegaban así a la escuela, la gente otra vez empezaría a rumorear que estaban saliendo. Omil, sin pensar mucho, repitió lo mismo que siempre, te confundirán con mi hermana pequeña. Apenas terminó de decirlo, se dio cuenta de la metida de pata e intentó cubrirse, pero el golpe nunca llegó. Nuri, molesta, le dijo que ya varias personas les habían preguntado qué sentían el uno por el otro y, además, que ella no era pequeña. Bueno, alta no eres, respondió Omil con tranquilidad. Nuri, furiosa, lo mandó a la mierda y se fue sola a la escuela. Ya en su salón de clases, aún un poco molesta, se encontró con Sori, quien, chismosa como siempre, le comentó que había oído que hoy la verdadera pareja oficial se había anunciado. Nuri, escuchando esto, dejó que una imagen pasara por su cabeza. Darae. Nuri, curiosa, le preguntó a Sori de quién se trataba, pero la otra se hacía la misteriosa. Además, Sori tenía otra pregunta para Nuri, ¿qué era eso que traía puesto? Cuando Nuri miró lo que señalaba la chica, se dio cuenta de que llevaba el abrigo de Omil. Y como si del diablo se tratase, justo en ese momento apareció Omil, temblando de frío. ¡Hola! Fue entonces cuando Sori arrancó con su línea de pensamientos, Nuri trae ropa de Omil para intentar esconder parte de su falda, ¿acaso tenía algo mal su falda? Quizás, se cagó encima. Nuri, molesta, le dijo que dejara de decir estupideces y que de una vez le dijera cuál era la supuesta pareja oficial.
Mientras tanto, Sori seguía molestándola y Omil observaba todo con su clásica cara inexpresiva. Más tarde ese día, Yang Darae se veía decaída mientras le devolvía la foto a Nuri. La razón de su estado de ánimo era la noticia del momento, no estaba preparada para esto y había perdido su oportunidad. La bendición de la primera pareja oficial se la habían llevado otros 2 NPC de otra clase, dejándola completamente desanimada. Con el ánimo por los suelos, se fue del lugar tras agradecerle a Nuri por la foto. Al final, parece que hasta las hijas de familias ricas creen en ese tipo de viejas supersticiones. Ya en el salón, podíamos ver a Omil en clases cuando, de repente, el recuerdo de cuando cayó porque Nuri se apoyó en él pasó por su cabeza. ¿Acaso su cuerpo se estaba debilitando? Pero la voz de Nuri cortó sus pensamientos. Atrevida como siempre, le preguntó: ¿Qué prefieres, estar linda o mina fea? ¿Cómo se sintió cargar a una chica en tu espalda? La pregunta tomó por sorpresa al muchacho. ¿Acaso Nuri estaba tratando de burlarse de él? Mientras tanto, lo que pasaba por la cabeza de Nuri era que la actitud evasiva de Omil la confundía. ¿En realidad la veía como una mujer? Parecía como si estuviera jugando con ella. Omil, viendo que iba a ser molestado, decidió darle la vuelta a la pregunta: ¿y a ti cómo se sintió ser cargada por un hombre? La chica no esperaba esa respuesta. Pero yo pregunté primero, se quejó, pero Omil se mantuvo firme. Eso molestó un poco a Nuri, pero de repente se dio cuenta de algo. El Omil que ella conocía habría dicho una estupidez, algo como que era muy pesada. Pero no lo hizo. Si no lo dijo, significa que me ve como mujer y se siente apenado. Con una sonrisa, Nuri decidió hablar. ¿Así que eres tímido, eh? Omil, viendo que estaba acorralado, se le ocurrió algo, podía hacer un chiste y, de paso, dejarle claro que no la veía como una niña. Oh, para ser honesto, te sentí pesada. Esa respuesta le cayó a Nuri como un baldazo de agua fría. No solo había dicho que se sentía pesada, sino que dudó antes de decirlo. ¿Eso significaba que lo decía en serio? ¿Acaso se había confiado demasiado en su metabolismo y asumió que no ganaría peso? ¿Habrá sido por el pollo que comimos ayer? Las dudas rondaban la cabeza de Nuri. Mientras tanto, Omil se sentía como todo un pro. De seguro tomé por sorpresa a Nuri, porque su burla no está saliendo como esperaba. Pero su felicidad duró poco, el profesor lo llamó para que pasara al frente a resolver un ejercicio. Ya en el descanso, Nuri estaba decaída en su asiento. Él era el que la había cargado, pero al final, la única que se sentía avergonzada era ella. Mientras pensaba en eso, escuchó a una parejita hablar. Era una chica burlándose de su amigo. Vamos a dejar nuestros deseos en el tablón, dijo con tono burlón. Así podrías desear conseguir una novia. Eso tuvo que doler. A Nuri se le ocurrió algo. Kang Omil no me ve como una mujer. Con determinación, escribió su deseo en el tablón. Conviértete en el acosador, no en el acosado. Estaba decidida. Iba a derribar a Kang Omil. Tiempo después, podíamos ver a Jane exaltada al enterarse de que Nuri había ido a escribir su deseo sin ella. La sacudía como un trapo mientras la llamaba traidora. Mientras tanto, Sori ya sacaba su libro de chismes para anotar cuál era ese deseo tan secreto que hizo que Nuri fuera sola. Nuri, tratando de calmar la situación, aclaró que lo que había pedido no era nada en especial, solo había decidido ser más fuerte. A partir de ahora, las cosas serían diferentes. Ya no perdería más. Sus amigas solo la miraban con signos de interrogación en sus cabezas. Más tarde, Nuri se encontraba pensando qué debía hacer para que Omil la viera como una mujer. Quizás debía tratar de ser más directa. Mientras tanto, el muchacho llegaba cantando. Hey, Nuri. Logrando así que la chica le diera un cabezazo al estilo Goku con Piccolo. Te di permiso para llamarme Hey, pero tienes que hacerte responsable de ello, reclamó Nuri. El chico, aún sin aire, respondió que lo entendía. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En ese momento, un par de chicas se acercaron a Omil. Iban a escribir sus deseos y, algo avergonzadas, le preguntaron si quería ir con ellas. Omil se disculpó, diciéndoles que ya había escrito el suyo,
por lo que las chicas se marcharon. Mientras tanto, Nuri las observaba. Los voy a matar. Cada vez más chicas se interesaban por Omil en estos días. Nuri señaló la sonrisa que traía el muchacho y le preguntó con quién había ido a escribir su deseo y qué había escrito. Omil, bajando un poco la voz, le confesó que, para ser honesto, todavía no lo había escrito, ya que quería hacerlo junto con ella. ¡Ay, qué romántica! Esto sonrojó completamente a Nuri, quien, sorprendida, le preguntó por qué quería hacerlo junto con ella. Baja la voz, le dijo Omil. Creo que hacer algo como eso sería divertido. Nuri salió corriendo del salón, dejando a Omil confundido. Realmente no la entendía. Quizás debió haber ido con esas chicas. Pero cuando se dio la vuelta, alguien le tomó del brazo. Nunca dije que no iría contigo. Vayamos juntos, comentó Nuri. Más tarde ese día, podíamos verlos caminando juntos. Nuri, en su interior, pensaba que sin importar lo que pasara, no se rendiría. Incluso cuando Omil intentó atraparla con esa voz baja y suave suya, resistió. Cuando llegaron al salón con los tablones, el chico se sorprendió al ver que había muchos deseos pegados. Mientras escribía el suyo, le preguntó a la chica si no iba a escribir otro. Ya lo hice, comentó Nuri. Solo vine a acompañarte. Esto sorprendió a Omil, quien, con una lágrima fingida, le comentó. Ahora solo soy la mitad de la diversión. ¿Qué fue lo que deseaste? Cuando Nuri iba a responder, un par de chicos entraron y los vieron juntos. Oh, son los novios, Nuri y Omil, comentó la chica. Se trataba de Kim Aechan y Kim Jisoo, ambos compañeros de clase de Nuri y, además, parecían compartir un secreto. Nuri, al verlos, molesta, negó que fueran novios, mientras Jisoo se reía de su reacción. Omil, por su parte, les preguntó si ellos dos no eran pareja, ya que siempre los veía juntos últimamente. ¿Ves? Todo el mundo piensa lo mismo, dijo Jisoo. Entonces, ¿qué piensas tú? Aechan respondió con desdén. Es insultante. Jisoo, siguiéndole el juego, fingió estar ofendida. Si vienes a rogarme con lágrimas en los ojos, consideraré la posibilidad de salir contigo. ¿Lo ves? Es insultante. Oye, ¿dónde vas a encontrar a alguien tan buena como yo? Nuri observaba todo con una expresión neutra. Parecía que esos dos tenían bastante química. Mirando detenidamente a Jisoo, pensó que si ella tuviera un cuerpo como el suyo, Omil definitivamente la vería como una chica. Fue entonces cuando Nuri les preguntó si se conocían desde siempre, ya que eso parecía. La pregunta pareció exaltarlos, y, algo nerviosos, respondieron que se habían conocido ese año. Nuri solo los miró con curiosidad. Tratando de desviar el tema, Jisoo comentó que escribiría rápidamente su deseo y luego se iría al ciber. Preguntó qué habían escrito Omil y Nuri. Nuri mintió, diciendo que había pedido una vida larga. Un deseo algo extraño, pero lo dejaron pasar. Cuando le preguntó a Omil, él respondió que aún no lo había pegado en el tablero, pero que había deseado una cita con Nuri. Esta respuesta tomó por sorpresa a la chica, logrando sonrojarla hasta el punto de que casi le saliera humo por la cabeza. Pero esta escena es interrumpida para contarnos un poco sobre Min-hun. El joven se encontraba en su segundo año de preparatoria. Por suerte, estaba en la misma clase que algunos amigos del año pasado. Aún así, había una chica extraña en su clase que lo aterraba. Se chocó con ella una vez y pensó que se iba a enojar o gritarle, pero, en cambio, la muchacha, apenada, le pidió disculpas y luego salió corriendo. Sin embargo, si tuviera que mencionar algo malo de su vida pacífica, serían los bravucones de la otra escuela, que siempre rondaban el callejón por donde él pasaba. Le sacaban dinero y lo humillaban. Este tipo de cosas le pasaban seguido. Siempre había sido pequeño y parecía débil, así que la gente no lo respetaba. Se había acostumbrado a ello, pero, aún así, quería cambiar. Tiempo después, podíamos ver a los matones charlando cuando, de repente, notaron a una chica con una expresión siniestra parada frente a ellos.
Poco después, una camioneta negra se detuvo detrás de ella y de ella bajaron varios hombres con una apariencia nada amigable. Después de ese día, Min-Hun no volvió a toparse con ninguno de esos bravucones. En clase, un compañero suyo le contó la noticia. Se rumoreaba que los bravucones habían recibido una paliza, aunque no había evidencia de lo sucedido debido a la falta de cámaras de seguridad. Esto tomó por sorpresa a Min-Hun. Al parecer, volvería a ser seguro pasar por ese camino otra vez. Mientras tanto, Darae observaba la escena con satisfacción. Min-Hun no era débil. Siempre había sido muy amable, pero cuando alguien lo necesitaba, en ese momento se volvía fuerte y rudo. Ella lo cuidaría para que nunca cambiara. Volviendo con Nuri y Omil. Podíamos ver a la pelinegra sorprendida, preguntándole a Omil si acaso estaba diciendo que Nuri le gustaba. La chica se quedó sin palabras. Así, de repente, no estaba lista, pensó. Omil, tranquilo, respondió que no era para tanto. En realidad, no habían podido pasar tiempo juntos desde que lo transfirieron de regreso, así que solo quería ir a ver una película con ella o hacer algo por el estilo. La parejita los miraba con una expresión poco expresiva y le comentaron que iba a ser muy bueno dando falsas esperanzas a la gente. Era todo un Casanova. Mientras tanto, Nuri salía del salón, comentando que ya sabía a qué se refería el muchacho, ya que él siempre era así. Omil decidió seguirla, entregándole su deseo a Aechan para que lo pegara por él, dejando a ambos chicos solos. Aechan, al ver el papel, se dio cuenta de que lo que Omil había dicho no era lo que en realidad tenía escrito. Mientras tanto, con Nuri. La chica fue alcanzada por Omil, quien le preguntó por qué caminaba tan rápido. Cuando Nuri se detuvo, lo encaró y le preguntó si en realidad estaba intentando darle falsas esperanzas. Omil, sorprendido, lo negó. Nuri lo retó, diciéndole que no debía decir ese tipo de cosas a otras personas, ya que era obvio que lo malinterpretarían. Además, le molestaba verlo coqueteando con otras chicas. Omil se burló de ella. ¿Acaso está celosa? Sin pelos en la lengua, Nuri lo confirmó. ¿Acaso no puedo estar celosa? El chico se puso nervioso. No se esperaba esa respuesta de parte de Nuri. Pero, de repente, la chica cambió su semblante serio y, con una sonrisa, le dijo que era una broma, para luego burlarse de él. Lo había atrapado. En cuanto a la cita, ella no se negó, así que le preguntó a Omil cuándo saldrían. Finalmente, acordaron salir el fin de semana. Volviendo con Aechan. Lo que realmente decía el deseo de Omil era estar en el top 10 de los próximos exámenes. Nada que ver con lo que había dicho antes. Jisoo planteó entonces si acaso el chico solo le estaba dando falsas esperanzas. Aechan, pensativo, negó esto. Cuando alguien da falsas esperanzas, lo hace por mensajes o a solas, no enfrente de los demás, comentó. La muchacha se lanzó sobre él de manera juguetona, reclamándole. ¿Y tú cómo sabes tanto sobre esas cosas? ¿Acaso lo has estado haciendo a mis espaldas? Aún así, Aechan no le respondió. Es entonces que vemos el trasfondo de esta parejita. Ella era Kim Jisoo. Siempre se encontraba al lado de Aechan. De hecho, hasta la chismosa de Sori le preguntaba si no estaba saliendo con el pelinegro, ya que siempre estaban juntos. O quizás, se trataba de un amor no correspondido. Jisoo negó todo. En realidad, lo que verdaderamente buscaba era venganza. Jisoo y Aechan se hicieron amigos cuando iban a la primaria. La chica tenía sentimientos hacia él. Verlo correr o incluso su apariencia solitaria le resultaban atractivas. Por eso, decidió acercarse más a él y, en su momento, tomó la decisión de confesarse. Pero cuando lo hizo, el chico simplemente la rechazó de manera fría. ¿Cómo podía ser tan cruel con ella? Haría que se comiera sus palabras. Haría que se arrepintiera de lo que dijo. Poco después, ambos fueron a diferentes escuelas secundarias. Jisoo cambió bastante durante ese tiempo y, cuando ingresó a la preparatoria Kangsan, le tocó reencontrarse con Aechan como compañero de clase. Al verlo, se puso nerviosa. Era un reencuentro repentino.
justo cuando estaba empezando a olvidarlo. ¿La reconocería? ¿Qué debía decirle? Pero el chico simplemente pasó a su lado. Parecía que no la había reconocido. Quizás el hecho de que su nombre fuera tan común la había ayudado. Ahora tenía su oportunidad de vengarse por lo que le dijo en ese entonces. Lo haría volverse loco por ella. Y cuando él buscara confesarse, le revelaría toda la verdad. Un plan terrible. Porque a Echan sí la había reconocido. No importaba cuánto hubiera cambiado. Reconoció su nombre y recordaba vagamente su apariencia. Además, la vibra de una persona es difícil de olvidar. La forma en la que se le lanzaba encima era similar a cuando estaban en primaria. Su manera de tratar a los chicos no había cambiado. Aechan estaba irritado. ¿Cuánto más seguiría con esto? Sabía qué tipo de personalidad tenía la muchacha y por qué se había acercado a él. Aunque no quisiera, pasaba tanto tiempo con ella que aprendió todo sobre su manera de actuar. Sabía que era una trampa. Pero ahora, mierda, ella era totalmente su tipo. Cuando la veía, no podía mantener la calma ni controlar sus expresiones. Pero si revelaba cómo se sentía, ella obviamente lo rechazaría. Lo mejor que podía hacer por ahora era una sola cosa. Ambos chicos lo pensaron al mismo tiempo. Encontrarían la manera de hacer que el otro se enamorara primero. Esto era un enfrentamiento. Mañana sería el día blanco. Un tipo de San Valentín en el que los hombres debían dar regalos a las mujeres. Jisoo pensaba que él definitivamente no le daría nada. ¿Necesitaría usar otra estrategia entonces? Mientras tanto, en la cabeza de Aechan rondaban otras ideas. Incluso si no le regalo nada, ella igual pasará el rato conmigo, así que no tiene sentido darle algo, ¿cierto? ¿O eso haría que ya no le guste? Mientras tanto, con Darae y Minjun. Darae se preguntaba si Minjun le daría dulces a otras chicas mañana. ¿O existía la posibilidad de que le diera algo a ella? Mientras tanto, en la cabeza de Minjun estaban otras cosas. El día blanco le chupaba un huevo. Y finalmente, con Nuri y Omil. Nuri pensaba que Omil no le regalaría nada. Y si lo hacía, seguramente sería algo en broma. Mientras que Omil. El tipo estaba más perdido que chupete en el culo. Pensaba que en el día blanco eran las chicas las que regalaban cosas. Pasamos al día siguiente. Ya era 14 de marzo, el día blanco en Corea. En este día, las chicas obtienen caramelos de los chicos y pueden usarlo como excusa para confesarse. Es una celebración especialmente popular entre los estudiantes, pero es raro ver que se intercambien dulces en la escuela. Usualmente, esto ocurre en privado cuando nadie está viendo. Nuri, en clase, se encontraba pensando en todo esto, con la idea de que no era más que una campaña publicitaria. En realidad, lo que pasaba era que Nuri, de 18 años, nunca había tenido novio. Extrañamente, nunca tuvo suerte en esas cosas. En primaria, los chicos la trataban como uno más de ellos. Ya en secundaria, los alumnos estaban separados por género en salones distintos, de hecho, era la única escuela de la ciudad que lo hacía. No fue hasta tercer año cuando se decidió que las clases fueran mixtas. Sin embargo, como no estaban acostumbrados, no se relacionaban demasiado. Tiempo después, Nuri ingresó a la preparatoria. De nuevo, chicos y chicas estaban separados, y no había clubes que le interesaran. Así transcurrió hasta que llegó a segundo año y se encontró con Omil. Mientras repasaba todo esto en su mente, intentaba justificarse diciéndose que simplemente no había surgido la oportunidad. No es que no fuera popular ni nada por el estilo. De repente, su amiga Jane llegó con un brillo en los ojos, interrumpiendo su línea de pensamiento. ¿Dulce o truco?, dijo con picardía. Si no me das chocolates, voy a comerte. Nuri, sin miedo a la muerte, la sacó corriendo mientras le respondía. ¡Cómeme los huevos! ¡Cómeme los huevos! Atrévete si puedes. Pero en ese momento, se chocó con alguien. Era Yang Darae. La muchacha se disculpó, pero Darae le dijo que no pasaba nada. De hecho, la estaba buscando.
Nuri se quedó mirándola, expectante. Pequeña interrupción. Gente, sé que Nuri es algo baja, pero ¿no les parece que esta chica es demasiado grande o solo es ilusión mía? Continuemos. Tiempo después, se podía ver a Nuri y Yang Darae conversando. Darae estaba preocupada y le preguntó si Minjun tenía a alguien que le gustara. Nuri no entendía por qué le preguntaba eso. Darae explicó que, siendo el día blanco y considerando que ella y Minjun eran amigos, tenía curiosidad. Nuri negó lo último, aclarando que fueron amigos cuando eran niños, pero que actualmente no eran cercanos. Aún así, Darae quería saber todo lo posible sobre él y Nuri era su llave para acceder a esa información del pasado. Pero esto llevó a Nuri a preguntarse, al final, ¿no era ella quien lo conocía mejor? Cuando te gusta a alguien, tu mente siempre está enfocada en esa persona. Obtienes un presentimiento sobre si le gusta a alguien o si alguien más siente algo por él. Yang Darae se quedó observándola en silencio, mientras Nuri se sonrojaba al darse cuenta de lo cursi que había sonado. ¿Te gusta Omil, no es cierto?, dijo la pelinegra sin rodeos. Nuri lo negó rápidamente, repitiendo lo de antes, solo eran amigos. Pero Darae podía ver a través de ella. Gracias a su crianza, era buena leyendo a las personas. Nuri, todavía un poco sonrojada, admitió que quizás se preocupaba un poco por él. Lo sabía, respondió Darae con una sonrisa. Tú no sabes nada, refutó Nuri, frunciendo el ceño. Si fueras tan hábil leyendo a las personas, ¿por qué estarías tan nerviosa con respecto a Minjun? Darae, como si se estuviera derritiendo, respondió con voz temblorosa. Cuando se trata de Minjun, no puedo hacer nada. Cuando pienso en él, es como si mi cerebro dejara de funcionar. Nuri la miró con cara de póker. Pero al final, decidió sincerarse y darle la razón. Supongo que yo también me siento así, como si estuviera fuera de mí misma. Darae la miró con sorpresa y luego sonrió. Sí, supongo que cuando te gusta a alguien, terminas así, reafirmó Nuri. Ambas chicas se quedaron en silencio. Tiempo después, podíamos ver a Nuri en el baño, completamente avergonzada. Hablar sobre ese tipo de cosas con alguien más hacía que su corazón se acelerara. Mientras se planteaba todo esto, una pregunta pasó por su mente: ¿cuánto sabía realmente sobre Omil? ¿Acaso conocía su color favorito? ¿Su comida? ¿Sus pasatiempos? ¿Alguna vez había dado un regalo por el día blanco? ¿Realmente sabía algo sobre él? Mientras caminaba, sumida en sus pensamientos, miró hacia las escaleras y notó algo. ¡Ay, mamacita, esto se va a poner feo! ¡Ay, por qué el amor tiene que ser tan caca! Martín, dile a tu mamá que por qué no has lavado el baño. Lo voy a lavar cuando los hombres le bajen de huevos, cuando le bajen de... Entonces pasamos a ver el punto de vista de Omil. Ese día, el joven se encontraba jugando baloncesto, una actividad en la que tanto él como Aechan destacaban bastante. Durante el descanso, los dos chicos se sentaron juntos a tomar un refresco, momento en el que Aechan le preguntó a Omil cuánto tiempo llevaba jugando. Omil respondió que desde segundo año de secundaria, pero no en algún equipo, sino solo con sus amigos en el parque. Entonces esos chicos de la calle han de haber sido buenos, comentó Aechan. ¿Te criaste con lobos? Omil rió por el comentario y luego le devolvió la pregunta. ¿Y tú? ¿Cuándo empezaste? Aechan explicó que había comenzado apenas el año pasado, cuando empezó a jugar con algunos amigos durante los recreos. Esto sorprendió a Omil, ya que el chico era bastante bueno. Fue en ese momento cuando ambos se dieron cuenta de que hacían un gran equipo. Con más confianza, Aechan preguntó: «Oye, ¿tienes algún tipo de crush con Nuri?». La pregunta tomó a Omil por sorpresa y escupió su bebida. ¿Por qué pensarías algo como eso? El pelinegro se encogió de hombros. Lo que dices y lo que escribes son cosas totalmente diferentes. Omil lo entendió de inmediato y, con simpleza, respondió: «Solo dije que quería salir con ella, eso es todo. Además, tú coqueteas con Jisoo». Ahora fue Aechan quien escupió su bebida. Omil sonrió con picardía y le preguntó: ¿le darás algo hoy por el ¿TV? Aechan evitó la pregunta y, en su lugar, contraatacó: ¿y tú tienes algo para Nuri?
Esa pregunta dejó pensando a Omil. Kang Omil, en días especiales como San Valentín, solía recibir chocolates y otras cosas, pero todo terminaba siendo el botín de su hermana. ¡Sí! Nunca había dado nada a nadie por el White Day, excepto a sus familiares. Pero ahora, en su mochila, había una caja de caramelos. El chico se preguntaba si debía dárselos a Nuri. De alguna manera, había terminado comprándolos, pero, ¿el White Day no era solo para las personas que estaban interesadas en alguien? Dárselos podría ser un error. Se imaginó a Nuri mirándolo con confusión y diciéndole que eso era demasiado. Tal vez podría dárselos como amigo, pero no estaba seguro de si era lo correcto. Mientras pensaba en todo esto, accidentalmente chocó con una chica, haciendo que la caja de chocolates que ella llevaba en sus manos cayera al suelo. Lo siento. Se disculpó Omil mientras la ayudaba a recogerla. La chica lo miró con sorpresa. ¿Omil? El chico también la reconoció. Has crecido bastante, comentó ella con una sonrisa. Te ves muy bien, seguro debes de ser popular. Incluso te ha cambiado la voz. Su amiga, que estaba a su lado, riendo ante los comentarios de la chica, le recordó que tenía novio. A lo que ella con una sonrisa respondió que solo se alegraba de verlo, eso es todo. Omil sonrió, un poco avergonzado. No estaba acostumbrado a recibir ese tipo de cumplidos. Así fue como ocurrió la escena que habíamos visto antes. Pero entonces, el diablo, digo, Nuri apareció. Por fin te encuentro, dijo, mirándolo con una mirada aterradora. El profesor quiere verte en su oficina ahora mismo. Lo tomó del brazo y se lo llevó a toda prisa, dejando a las dos chicas con caras de confusión. De regreso en el salón, podíamos ver a Nuri desanimada. ¿Acaso a Omil le gustaba a alguien? ¿Quién era esa chica? La expresión de felicidad que él tenía mientras hablaba con ella. No podía soportarlo. Actuó sin pensar. No le gustaba cómo se sentía. Solo quería irse a casa. Fue entonces cuando Omil regresó y se le acercó. El profesor no me estaba buscando para nada, le comentó. Aún cabizbaja, Nuri solo respondió. Entonces escuché mal. Omil se sentó a su lado y agregó. Sería bueno que conocieras a la chica con la que estaba hablando en las escaleras. Se llama Hiyenoona, es hija del dueño del almacén. Accidentalmente tiró el regalo que le dio su novio. Espero no haberlo roto. ¿En serio?, preguntó Nuri con los ojos brillando de nuevo. Así que, eso había pasado. Omil la miró fijamente por un momento y luego habló de nuevo. Habíamos planeado salir el fin de semana, pero, ¿qué tal si lo hacemos hoy? Quizás Omil no era plenamente consciente de ello, pero en su interior estaba tratando de entender algunas cosas. En primer lugar, ¿Nuri querría recibir algo de él en White Day? Lo segundo era comprender las extrañas sensaciones que venía experimentando. Este sería el primer paso para satisfacer la curiosidad que tenía. No. Esa fue la respuesta de Nuri. Quizás su yo de antes lo habría aceptado de inmediato, pero ahora había llegado a la conclusión de que Omil no la veía como una chica. Incluso si le daba algo, seguro lo haría en tono de broma. No tenía idea de lo que Omil estaba pensando realmente, simplemente asumía que, como siempre, el muchacho había hablado sin pensar. ¿Por qué lo rechazó? Simple. Nuri quería mostrarse bonita para él, y eso tomaría algo de tiempo. Aún así, cuando Omil le preguntó la razón de su negativa, ella simplemente le respondió, es un secreto. Esto dejó a Omil sin palabras. Vaya. Si lo rechazaban en el día blanco, ¿significaba que había malinterpretado la situación? Más tarde, en la clase de educación física, podíamos ver a Jane tratando de animar a Sori, quien estaba desanimada porque no había recibido nada por el White Day. No es divertido, se quejaba Sori. Todo es demasiado transparente. Las parejas intercambian regalos y los demás lo hacen en secreto fuera de la escuela. No había chisme, ni rumores jugosos que comentar. Mientras tanto, Darae también estaba desanimada, deseando que el día terminara lo más rápido posible. Todo el país se dedicaba a comprar cosas hoy.
Era un modelo de negocio excelente, pero ese era su enfoque como nieta de la familia Daesun. Desde la perspectiva de la futura esposa de Min-hun, este día era especialmente difícil. Sin embargo, tenía algunas ideas para descubrir si Min-hun estaba interesado en alguien. Por su parte, Min-hun se preguntaba cuánto tiempo más seguiría ella mirándolo así. ¿Quería algo de mí? ¿Era algún tipo de táctica de intimidación? No lo parecía. La última vez que hablaron, Darae casi parecía tímida. ¿Acaso tenía algo que decirme? Min-hun volteó a verla. Darae, al darse cuenta, desvió la mirada de inmediato. Pero en su interior, su corazón latía con fuerza. Me está mirando. Respiró hondo, tratando de calmarse. Cuando reunió el valor para volver a mirarlo, notó algo. Y, sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia él para cubrirlo de un pelotazo. Un segundo después, cayó al suelo. Darae, el muchacho se acercó preocupado a la chica. Parecía que se había desmayado tras recibir un golpe en la cabeza. Nuri preguntó qué estaba pasando, a lo que Sori comentó que se trataba de Jan Darae. Le iba a caer un pelotazo a Min-hun, pero la chica se interpuso y se desmayó. Mientras tanto, el que había lanzado accidentalmente el balón murmuraba que la había cagado. La chica, que, la verdad, ya ni recuerdo cómo se llamaba, pero que estaba más buena que el pan, ¡Para un poco, cómo se para! preguntó si debían llevarla a la enfermería. Sin embargo, Min-hun entró en modo Chad, manejando la situación con calma. Dijo que, si la habían golpeado en la cabeza, no debían moverla. Él se encargaría de buscar un profesor y llamar al 911. Pero entonces, Darae se levantó y pidió que se tranquilizaran, asegurando que estaba bien. El tipo que lanzó el balón se acercó a disculparse y le pidió que, al menos, lo dejara ayudarla llevándola a la enfermería. Sin embargo, en ese momento, Nuri entró en la conversación, señalando que Darae había recibido el pelotazo por culpa de Min-hun, así que él debía hacerse responsable y llevarla. Darae se dio cuenta de la jugada. Nuri le estaba tirando un poderoso centro, y ella tenía que aprovecharlo. Así que se fueron juntos a la enfermería. Esto sirvió como material para Sori, cuyos ojos brillaron nuevamente. ¿Acaso hay algo entre Min-hun y Darae? La vieja Sori estaba de vuelta. A la muchacha le sorprendía la actitud del chico, quizás solo fingía ser callado y tímido. Mientras tanto, Jane comentaba que Min-hun parecía otra persona cuando se ponía así. Mientras tanto, con Darae y Min-hun iban caminando muy juntitos hacia la enfermería. Pequeña interrupción, ok, confirmo. Esta chica sí que es grande, le saca tranquilamente una cabeza de distancia a Min-hun, aunque, bueno, él tampoco es de los más altos en su clase, y esto mismo pasaba por la mente del muchacho. Siempre había estado en el grupo de los de baja estatura. ¿Siquiera la estoy ayudando en algo? ¿O lo estoy empeorando? ¿Cómo fue que ella terminó recibiendo el pelotazo por él? Bueno, ahora no era el momento de preguntarse eso. Luce aterradora, pero, tal vez sea una buena persona. ¿Quién sabe?, pensaba Min-hun. Mientras tanto, en la cabeza de Darae, la historia era otra. Nuri es la mejor. Estaba profundamente agradecida con su amiga. Pero la verdad es que, no se había desmayado por el pelotazo. No. Se había desmayado porque era la primera vez que tenía contacto físico con Min-hun. Fue un momento histórico en el que su cuerpo simplemente colapsó. Y ahora él la estaba ayudando a llegar a la enfermería, manteniendo el contacto. Esto es demasiado bueno para ser verdad. Además, el chico había actuado como todo un hombre en ese momento. Sin embargo, mientras avanzaban, uno de los dos tropezó, haciendo que Darae cayera sobre Min-hun. Ahora ambos estaban avergonzados, en especial el chico, ya que tenía los pechos de Darae justo enfrente. Ella, por su parte, pensó en cómo ese era un momento decisivo, como en las novelas. Tal vez esta es mi oportunidad para dar el siguiente paso. Nerviosa, intentó preguntar algo, pero lo único que pudo soltar fue: ¿te gusta? Silencio. Ambos se quedaron completamente callados. Y después,
Darae salió corriendo del lugar, dejando a Minjun confundido y avergonzado. Más tarde, podíamos ver a Aechan que estaba sentado afuera, sumido en sus pensamientos. Hoy es el día blanco. Si le daba un dulce a Jisoo, ella estaría un paso delante de él. Pero Jisoo era muy popular. ¿Y si alguien más la invita a salir hoy? Estaba entre la espada y la pared. ¿Qué debía hacer? Solo le quedaba esperar que nadie más le regalara caramelos. Fue entonces que, para su mala, o buena, suerte, Jisoo apareció. ¿Qué haces aquí tan serio?, preguntó la chica. Ese era su problema, respondió Aechan con frialdad. Sin embargo, Jisoo, manteniendo la dinámica de su relación, se burló de él. Parece como si estuviera hablándole a una pared. Como sea, tenía algo que contarle. Un chico de otro salón acaba de darme chocolates. Esta noticia golpeó a Aechan. Los comamos juntos, respondió el chico. Esta reacción tomó por sorpresa a la chica. El plan de Jisoo para el día blanco era rechazarlo y decirle todo si el muchacho decidía declararse. Pero el chico se mantenía indiferente ante la situación, no iba a caer en un truco tan sencillo, poniéndolo celoso y desesperado. ¿En serio no siente nada por mí en absoluto?, se preguntaba la chica. ¿O es que ya se dio cuenta de todo? Esta última era la respuesta correcta. No podía estropearlo ahora, o si no su venganza se alejaría más. Tenía que arreglar esta situación. Bueno, ya que iba a comer algunos de todos modos, podría compartirlos contigo, respondió la chica, sentándose a su lado y preguntando si no le interesaba saber quién se los había dado. Supongo. ¿Quién fue?, respondió Aechan. Entonces, Jisoo comenzó a contarle que era un tal Juanito Alcachofa del club de fútbol. Cuando abrió el cajón de su escritorio, ahí estaba la caja. Incluso tenía una pequeña nota encima que decía que se reunieran en el parque después de clase. El chico se preguntaba a qué venían tantos detalles. Además, era la primera vez que escuchaba sobre Juanito Alcachofa, ¿siquiera era real? La chica, al verlo tan callado, le preguntó si acaso la estaba escuchando. Aechan se excusó diciendo que el chocolate estaba tan bueno que se perdió por un segundo. Fue entonces que le preguntó si iba a quedar con ese chico después de clases. Esto movió algo dentro de la chica. La cosa es que Jisoo estaba olvidando algo. Cuando se trata de venganza, el tiempo es un factor importante. Han pasado 8 años desde que decidió vengarse. Con el tiempo, su deseo empezó a desvanecerse, ya no era tan fuerte como solía ser. Además, Jisoo estuvo enamorada de Aechan durante mucho tiempo. Una flor había brotado en el corazón de Jisoo, una capaz de soportar el frío y que aún podía florecer. Cualquiera. En sus pensamientos, avergonzada, no le parecía justo que el muchacho la mirara así y le hablara con tanta ternura, para luego preguntarse qué estaba pensando y si acaso se había vuelto loca. Fue entonces que ahora le tocó a Aechan cortar la línea de pensamientos de la chica. Oh, lo siento, el chocolate estaba tan bueno que me perdí un segundo, respondió Jisoo. Fue entonces que decidió volver a tomar control de la conversación. ¿Si voy a ir? Bueno, eso depende de ti, no, dijo la chica con una sonrisa. El chico le iba a preguntar a qué se refería, pero justo sonó la campana, haciendo que tuvieran que irse. La chica tenía curiosidad por saber qué diría si seguía presionando, pero si lo presionaba demasiado, podría cerrarse. Tal vez debería dejarlo ahí y preguntar de nuevo más tarde. Mientras pensaba en todo esto, la chica se tropezó y, justo cuando estaba por reventarse la cara contra el piso, Aechan la agarró, diciéndole que tuviera cuidado y que no fuera tan boluda, yéndose así del lugar, dejando a la chica sonrojada. Más tarde, durante el receso, podíamos ver a Nuri, Jisoo y, bueno, la amiga de Nuri, como siempre, encima de ella. Jisoo les estaba mostrando un nuevo llavero que había comprado. A Nuri le pareció muy lindo y dijo que también quería comprar uno, pero Jisoo le dijo que no hacía falta, ya que se lo había comprado para ella. Nuri le preguntó si en serio se lo estaba regalando. Jisoo le confirmó esto, diciendo que cuando lo vio pensó en ella, así que lo compró ahí mismo. Nuri, muy contenta, se lo agradeció. Mientras tanto,
La peliblanca le reclamaba a Jisoo porque quería robarle a Nuri. Pero bueno, al ver que la chica seguía embobada viendo el llavero y diciendo que era muy lindo, lo dejó pasar. Al fin y al cabo, si a Nuri le gustaba, eso era lo importante. Tiempo después, podíamos ver a Nuri ilusionada volviendo al salón. Quería colgar el adorno ya mismo en su bolso. Pero al llegar notó que también se encontraba Omil, quien estaba buscando algo en su mochila, y, al ver bien, pudo observar que traía una caja de dulces adentro. El chico, al escuchar la voz de su amiga, volteó rápidamente. ¿Nuri? ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó Omil, algo nervioso. La muchacha le respondió que solo un segundo y le preguntó por qué estaba tan nervioso. ¿Acaso estaba tramando algo? Omil lo negó. Parecía que Nuri no lo había visto. Si lo descubría ahora con los chocolates, las cosas se pondrían aún más raras entre ellos dos. ¿Quizás debería dárselos a su hermana? ¡Sí! No, para eso mejor se los comía él. Nuri simplemente se sentó tranquila en su asiento, pero en su interior estaba sorprendida. ¿Él tenía chocolates? ¿Ahora cómo podría mantener la calma? ¿Acaso los recibió? Lo dudaba. Si hubiera sido así, él habría dicho algo al respecto. ¿Quizás planeaba dárselos a ella? Nuri se quedó mirándolo con ojos brillantes. ¿Qué pasa?, preguntó Omil. ¿Tienes caspa en el pelo?, le mintió Nuri, haciendo que el chico, avergonzado, se fuera al baño. Ella lo había estado mirando sin darse cuenta, pero ahora que lo pensaba, si fueran para ella, se los habría dado en ese mismo momento. Solo se estaba ilusionando de nuevo. Ahora, no le quitaría los ojos de encima hasta el final del día. Esa Nuri es toda una tóxica. Entonces pasamos a ver a Nuri, quien estuvo observando a Omil todo el día como una acosadora. Su corazón latía rápido. ¿Acaso así se sentía Darae cuando iba a escondidas detrás de Minjun? Fue entonces cuando vio que Omil estaba hablando con una chica. No podía escuchar sobre qué hablaban, pero sí vio que se reían y que ella le tocaba el hombro. Esa zorra. Pero ver a Omil sonriendo con otra chica, no podía soportarlo. Ya a la salida, podíamos ver cómo Omil preguntaba por Nuri, pero ella ya se había ido porque, supuestamente, tenía planes. ¿Así que su secreto era que ya tenía planes? ¿Con quién?, se preguntaba Omil. Sentía que haber conseguido chocolates había sido un error. Durante el camino de regreso a casa, podíamos ver a Yuna saliendo de clases. Esta última venía quejándose de recibir chocolates, ya que no quería engordar de más. Fue entonces que notó a Nuri. Se abalanzó sobre ella para saludarla, sorprendiendo a Nuri, pero al mismo tiempo alegrándola por verla. ¿Vas de camino a casa después de clases?, preguntó Yuna. Nuri asintió y Yuna le preguntó por su hermano. Hoy regreso sola, respondió Nuri, algo triste. Yuna la miró con curiosidad. ¿Pasa algo? Si te preocupa algo, puedes decírmelo. Nuri decidió contarle un poco. Hoy es día blanco y hay alguien que me interesa. Vi algunos chocolates en la bolsa de esa persona. No pensé que me los daría, o si lo hacía, quizás fuera de broma. Pero peor que eso, creo que, en realidad, se los va a dar a otra persona. Estuve esperando a que terminaran las clases y no lo vi dárselos a nadie, pero aún así. Yuna la escuchaba atentamente, pero no pudo evitar interrumpirla cuando se dio cuenta de algo. ¿Te gusta a alguien? ¿Quién es? Nuri la miró con incredulidad. ¿Acaso me estás escuchando? Perdón. Yuna se disculpó y luego respondió. Bueno, entonces solo hay una forma de estar seguras. ¿También le gustas a este chico o es unilateral? Nuri lo pensó. Probablemente unilateral. Realmente no lo sé. Es difícil saber qué está pensando esa persona. Yuna analizó la situación. ¿Intentaste averiguarlo? ¿Podrías poner algún cebo? ¿Cebo? Sí. Los chicos hacen eso, ya sabes. Se van por las ramas hasta que están seguros de que tú estás interesada en ellos. Nuri,
ya en su cama, se quedó pensando en eso. Recordó que hoy Omil la había invitado a salir. ¿Era acaso ese el cebo? ¿Omil estaba tratando de entenderla? Solo había dos explicaciones, o la estaba engañando, o ella estaba malinterpretándolo todo. Cuando abrió su ventana, vio que Omil estaba limpiando su habitación. Necesitaba decidirse. ¿Mordería el anzuelo o no? Lo llamó por teléfono. ¿Nuri a estas horas? La llamada sorprendió a Omil. Al atender, notó que Nuri también estaba en su ventana. Hola. ¿Por qué me llamas? Nuri se quedó en blanco. En realidad, lo había llamado sin pensar. ¿Qué debía decirle? Fue entonces cuando recordó a su amiga y, nerviosa, habló, ¿truco o trato? Dame los chocolates que tienes. Omil estalló de risa y le preguntó a la chica de qué estaba hablando. Nuri, avergonzada, le respondió que no se lo repetiría. El chico, aún divertido, le preguntó si era porque hoy era día blanco. No pensó que ella estaría interesada en esas cosas. Nuri intentó negarlo, diciendo que solo quería comer algo de chocolate. Omil tenía varias inquietudes rondando por su cabeza. Cuando estuvo en secundaria, nunca tuvo la oportunidad de enamorarse. Pero en las últimas semanas, Omil había pasado mucho tiempo con Nuri y sentía algo extraño dentro de él. Y en ese extraño estado de ánimo, seguía pensando en Nuri. Pensando en las cosas que ella decía y en cómo actuaba. El viejo Omil tal vez no le habría dado importancia a esto. Mientras regresaba a su casa, por su cabeza transcurrían muchos pensamientos. Honestamente, Nuri le parecía linda. Había escuchado por ahí que es natural querer proteger cosas lindas. Quizás eso era lo que le pasaba. ¿Solamente se estaba sintiendo protector? Todos estos pequeños pensamientos lo llevaron a querer conocer más sobre Nuri. ¿Alguna vez ella le dio chocolates a un chico? ¿Cómo era en secundaria? ¿Qué hacía los fines de semana? Y ahora mismo, ¿por qué estaba preguntando por chocolates? Así que él decidió preguntar algo que aclarara su mente. ¿Quieres decir que nadie te dio un chocolate hoy? Nuri, muy apenada, le preguntó si acaso iba a decírselo en voz alta. Así que era eso. La mente de Omil por fin estaba un poco más clara. Primero deberías preguntarme si acaso yo tengo algún chocolate, comentó Omil. Nuri lo miró con cierto recelo y luego le preguntó si acaso no tenía. Esto la preocupó un poco. Pero Omil afirmó que sí tenía, haciendo que la chica suspirara de alivio. Tiempo después, podíamos ver a ambos chicos a las afueras de su casa, en un parque. El clima era algo fresco, pero relajado y tranquilo. Fue entonces que Omil le entregó los chocolates sin más a Nuri. No fue nada romántico, pero Nuri notó que aún eran los mismos chocolates que vio en la escuela. Entonces decidió preguntarle si acaso los había comprado para ella. Omil lo afirmó, pero dijo que no lo había hecho por una razón en especial. Quería dárselos en la mañana, pero ella aún estaría medio dormida, y no quería dárselos en la escuela. Así que iba a hacer en la salida, pero entonces ella se fue y nunca tuvo la oportunidad. Eso era todo. Nuri lo volteó a ver y luego se burló. Entonces, ¿cuál era tu plan? ¿Lanzármelos por la ventana? Eran muy caros para eso. El chico le preguntó si entonces le habían gustado. Nuri, muy contenta, le confirmó que le habían gustado mucho. Era la única persona que le había dado chocolates por el día blanco. Además, el chico había comprado chocolates solo para ella. Fue entonces cuando recordó un momento de su niñez, cuando aún jugaba junto a Omil. Podíamos ver a Nuri comentando que se dejaría crecer el cabello, porque todos pensaban que era un chico solo porque le gustaban los deportes. Fue entonces que Omil extendió su mano. Ese era el día en que los chicos le daban dulces a las chicas. Solo debía ignorar lo que decían los demás. Él sí la veía como una chica. Eso dejó sin palabras a la mini Nuri. Para luego comentarle al mini Omil. Eso fue muy cursi. Avergonzando al chico y haciendo que éste le pidiera de vuelta el dulce que le había dado. Saliendo a perseguirla.
Volviendo al presente, Omil estaba tratando de despertar a Nuri de sus pensamientos. El corazón de Nuri había empezado a latir más rápido. Se dio cuenta de que este era su segundo día blanco junto a Omil. Y en ambos, el chico tuvo el detalle de darle algo tan lindo. ¿No era este el momento? ¿Debería decirle cómo se sentía realmente? Quizás él le diría que sí. Después de todo, le dio chocolates. El corazón de Nuri cada vez se aceleraba más. Este era el momento. Solo tenía que abrir la boca y decírselo. Finalmente, lo haría. Nuri habló. Finalmente, lo iba a hacer. Pero al final jugó cagoneta y simplemente le dijo que ya habían estado afuera mucho tiempo y que deberían entrar. No lo había podido hacer. Pero ahora, pensando más en frío, llegó a la conclusión de que esto era lo mejor. Al fin y al cabo, iba a actuar impulsivamente. Pudo ser un gran desastre. Mientras volvían a sus casas, Omil decidió hacerle una pregunta, ya que tenía entendido que los padres de Nuri eran bastante estrictos. Le preguntó cómo había hecho para salir tan tarde. Nuri, avergonzada, le respondió diciendo que le había dicho a sus padres que nadie le había dado chocolates por el día blanco, así que iría a la tienda a comprar algunos. Omil se le cagó de risa en la cara. Nuri trató de justificarse diciendo que si no les decía eso, entonces sería sospechoso que llegara con chocolates a la casa. Pero Omil seguía riéndose. Nuri, ya cansada, lo amenazó para que se callara, logrando tranquilizarlo. El chico le preguntó si en serio no recibir chocolates le parecía tan importante como para actuar así esta noche. Nadie dijo que es un gran asunto, respondió Nuri, avergonzada. En realidad, todo esto lo estaba haciendo por él. Pero no se lo iba a decir. Decidió responderle de forma tranquila, comentando que estaban en segundo año de preparatoria y que el próximo sería el último. Ninguno de los dos había tenido, por ejemplo, una cita para ir a ver el florecimiento de los cerezos con los uniformes de la escuela puestos. Hacer ese tipo de cosas junto a alguien que te guste debe de ser genial. Experiencias que le gustaría vivir. Omil le preguntó entonces si tenía algún chico que le gustara. Esta pregunta sonrojó un poco a Nuri, pero decidió dar una respuesta discreta. Comentó que no, pero que sería bueno tener a alguien algún día. Además, decidió hacerle la misma pregunta a Omil. El chico respondió que no le gustaba a nadie. Pero Nuri sabía que, aunque a alguien le gustase, no se lo diría. Aún así, era bueno escuchar directamente de él que no le gustaba a nadie. Entonces, no pasaba nada con esas chicas coquetas. Pero, hay alguien que podría gustarme, comentó el chico. ¿Quién? Tú. Esta respuesta tomó por sorpresa a Nuri. Bueno chicos, hasta acá llega el capítulo de hoy, espero les haya gustado y si quieren que siga subiendo más vídeos no olvidéis de comentar, suscribirse y darle a like. Bye bye.